Buenas noches a todos. Les habla el doctor Andrés Marcano, eh, del equipo de NutriWise. Para nosotros es un placer, la doctora Julie y para mí, y que hayan aceptado la invitación a este webinar con dos temas muy importantes. A mí me toca el tema de disfunción mitocondrial y autismo, importancia, diagnóstico y abordaje. Primero que todo, hay que volver siempre a lo básico, a los conceptos, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos autismo? Y simplemente vamos a remitirnos a lo que dice el DSM-5, que es la clasificación que tiene el Manual de Estadística de los Estados Unidos, y clasifica que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que debe cumplir con los criterios A, B, C y E. ¿Cuáles son esos criterios? Primero, déficit persistente en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos. No atribuible a retraso general del desarrollo, es decir, básicamente un problema de comunicación. Segundo, B, patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidos y repetitivos. Le cuesta mucho flexibilizar y aceptar variaciones. Hipor o hiporreactividad a estímulos sensoriales. Se ven estas personas muchos problemas sensoriales desde el punto de vista táctil, auditivo, o visual. En general tiene muchos cambios en la parte sensorial. C, los síntomas deben estar presentes en la primera infancia, eso es muy importante. D, la conjunción de síntomas limita o discapacita para el funcionamiento cotidiano. Por supuesto, ese último punto, el D, puede variar dependiendo del grado de la discapacidad o limitación. Entonces, lo importante que tenemos que saber en este webinar es que la incidencia del autismo ha aumentado de manera astronómica en los últimos años. Se dice que ya estamos en 1 en 36 los niños, la prevalencia de los niños menores de 8 años, los últimos números que se han estudiado y que se han contabilizado desde el 2020, ya la prevalencia está en 1 en 36. Ese es el reporte que se dio ya en marzo de este año, de 2023, pero según números de 2020. Y el autismo se basa en lo que observamos, o sea, no es un diagnóstico de algo, de un marcador biológico alterado, no, sino que es básicamente un diagnóstico conductual, clínico, ¿no? Entonces, como le dije al principio, se dice que el autismo, si observamos las 4 características A, B, C y D, que les acabo de mencionar, y claro, en diferentes grados, es un espectro, importante saber eso, y cada niño es diferente, ¿no? Pero lo importante es que saber qué hay detrás del autismo, y es un poco lo que vamos a ver en este webinar, ¿no? Empezando la parte genéticas. Se han hecho muchos estudios de muchos genes que pueden estar implicados en el autismo, pero básicamente nada más se ha encontrado que de esa cantidad de los genes, en un estudio hecho por el SPARC, el Simons Power Autism Research, se dice que nada más hay un 10.4% de los casos, en un estudio de como 69.000 participantes, donde se ha visto que hay una relación causa-efecto entre un gen específico y un trastorno del espectro autista. Los hechos, ¿cuáles son esos hechos? Pues no existe un gen específico del autismo. Hay heterogeneidad genética entre las personas con autismo, o sea, no todas tienen un patrón definido, cada persona es diferente. Se han estudiado hasta 102 genes asociados con el autismo. No todos portan las mismas variables genéticas cuando presentan su autismo, y este estudio, como les dije anteriormente, nada más ha encontrado un 10% de casos atribuidos a causas genéticas específicas del autismo. Entonces, ¿qué hace que en estos niños esté presente un mismo gen asociado con autismo y en unos se manifiesta el autismo y en otros no? Porque es importante saber que hay niños que pueden tener estos genes que acabo de mencionar, pero unos manifiestan el autismo y otros no. Entonces, la pregunta que nos hacemos es esa: ¿por qué unos manifiestan trastornos del espectro autista en las áreas que acabo de mencionar y otros no? Y ahí ya nos empezamos a encontrar un tema más complejo, más multifactorial, que es el denominador común es la neuroinflamación. Es decir, imagínense que el niño es una matica, una planta, que tiene múltiples raíces. Y en un momento determinado del desarrollo desarrolla estas características de autismo. Entonces, ¿qué causas se han estudiado hasta ahora? Bueno, hasta ahora se ha estudiado
disfunción mitocondrial, hay una alteración inmunológica, hay una alteración metabólica, hay una alteración ambiental, tóxico-ambiental, haya una predisposición genética, hay una disbiosis intestinal, hay un intestino permeable, hay alteraciones gastrointestinales asociadas a ese intestino permeable y hay un estrés oxidativo. Y cada una de estas áreas podríamos extenderlo, cada uno podría dar para muchas clases y muchos webinars. Pero la idea es que ustedes tengan otra opción de que es complejo, hay que estudiar cada niño en particular y bueno, y cada una de estas áreas. Y el área que vamos a estudiar un poco más de detenimiento hoy son las mitocondrias. La pregunta que se harían ustedes, las personas que están en esta área de la biología o el tratamiento biomédico, podríamos preguntarnos, ¿qué son las mitocondrias? Pues la mitocondria es un organelo que existe dentro de la célula y que es muy importante porque es nuestra fuente de energía dentro de la célula. La mitocondria se podría decir que es como la asociación de una célula dentro de otra célula. Es decir, las células primitivas o procariotas o las bacterias en la evolución, en un momento dado se unieron con las bacterias más evolucionadas o procariotas y la cual fue esa idea, simplemente que esa mitocondria se especializara en producir energía cuando cada día había organismos biológicamente, o sea, seres vivos más complejos. Entonces, la forma de que evolutivamente se buscó que que hubiera más producción de energía y eficiente es a través de las mitocondrias. Sin entrar demasiado en cosas muy técnicas, quiero simplemente que sepan que la energía que se produce en la mitocondria se transforma en una molécula que es el ATP. Todos nuestros sustratos que comemos, alimentos, proteínas, grasas, carbohidratos, todo al final tiene que transformarse en ATP, que es adenosín trifosfato. A través de esa molécula, sus puentes, sus enlaces químicos producen energía. Y cuando se desdobla ese ATP y se forma en ADP, o adenosín trifosfato, produce energía. Bueno, esta mitocondria, ese organelo, como lo estamos viendo aquí, tiene una parte externa, como estamos viendo aquí, una membrana externa y una membrana interna en forma de pliegue. En esos pliegues vamos a conseguir lo que se llaman los complejos mitocondriales o donde se produce en definitiva el ATP. No quiero meterme mucho en detalles porque, como les digo, no hay el tiempo, pero para que sepan eso. Entonces, una cosa importante que vean, lo que les acabo de explicar, la mitocondria es el único organelo de la célula que tiene su propia información genética, para ver lo importante que es. Y eso nos está diciendo que definitivamente la mitocondria se unió a otra célula, se unieron las dos en forma de simbiosis para mejorar la producción de energía. Pero lo interesante de la mitocondria es que la mitocondria tiene su propia información genética. La mitocondria es un hecho muy interesante, se hereda de la madre, no se hereda, o sea, de madres a hijas. O sea, cuando se produce la fecundación, ese espermatozoide que puede tener mucho puede llegar donde está el óvulo en la fecundación, esa mitocondria del espermatozoide se pierde y simplemente se mantiene la mitocondria del óvulo femenino. Por eso es que se dice que la información mitocondrial nada más se transmite en línea materna. Ok, ¿cómo se produce un poco más en detalle? ¿Cómo se produce esta energía de la mitocondria? La mitocondria, como les dije, tiene una membrana externa, ¿verdad? Y una membrana interna. En la membrana externa, o esos pliegues, vamos a ver 4 complejos proteicos, ¿no? El complejo 1, complejo 2, complejo 3, aquí en números romanos, y complejo 3 y complejo 4. Bueno, primero se produce un ciclo que se llama el ciclo de Krebs. Ese ciclo de Krebs va a producir unos metabolitos o unos que van a intermediar que es el ADH o el ácido succínico de ese ciclo, y ese en definitiva es lo que va a entrar, ese NADH, es el que va a entrar a esa cadena, ¿verdad? De lo que se llama fosforilación oxidativa, y va a haber, en definitiva, ahí en esos complejos proteicos donde se va a producir la energía. Okay, sigamos adelante. Cada uno de estos temas, como lo dijo, es muy complejo de explicar en una presentación tan corta, pero básicamente quiero que sepan que ahí es que se produce energía y en esos complejos. Entonces, empezando a asociar un poco lo que es la alteración mitocondrial, como ya vimos, produce energía la mitocondria. Y casualmente, cuando un tejido, nuestras células que más necesitan energía,
como estamos viendo aquí, son básicamente el músculo esquelético y el hígado, ¿no? Por supuesto, la neurona. Por ejemplo, la célula del músculo tiene más mitocondrias que la de la piel porque requieren mucho más energía. Entonces, vamos a ver mucho más cantidad de mitocondrias, o sea, por piel, por célula en los músculos y en el hígado, que son los órganos que más necesitan producir energía porque tienen muchas funciones metabólicas. Por supuesto, la neurona, ya entrando un poco más dentro del área del trastorno neurológico que tiene que ver con un problema neuronal o de las redes neuronales, las neuronas, por supuesto, requieren mucha cantidad de energía. Por tanto, son muy dependientes de la salud de esta mitocondria, ¿no? Las neuronas son células altamente diferenciadas que necesitan grandes cantidades de ATP para el mantenimiento de gradientes iónicos a través de las membranas celulares. Por supuesto, para la sinapsis y todas esas redes neuronales para producir el pensamiento, el procesamiento de información. Bueno, las neuronas tienen miles de funciones. O sea, es lo que nos hace relacionarnos con el mundo externo. Entonces se empezó a ver que esta disfunción mitocondrial comenzó a ser estudiada en patologías de los tejidos con alta dependencia de energía. Entonces, se vieron que había alteración mitocondrial en los problemas neurológicos, problemas gastrointestinales y problemas inmunológicos. Y casualmente, cuando uno empieza a estudiar más detenidamente desde el punto de vista biomédico a los niños que están dentro del espectro, vamos a encontrar, y esa es mi experiencia en estos casi 20 años que tengo trabajando con ellos, es que estos niños siempre tienen muchos problemas, no solamente desde el punto de vista de las áreas que ya vimos inicialmente, sino cuando uno empieza a estudiar la historia clínica se da cuenta que hay alteraciones gastrointestinales, inmunológicas y metabólicas, ¿no? Que es usualmente en órganos que se necesitan y en órganos donde personalmente hay mucha necesidad de mitocondria porque ahí se consuma mucha energía. Y ya viendo los trabajos, empezaron a ver ya desde los años 2010, de este ciclo, hace como aproximadamente 13, 14 años, se empezaron a estudiar que había mucha relación entre enfermedad mitocondrial, que es la que está aquí al lado a la izquierda, y disfunción mitocondrial en los trastornos del espectro autista. Quiero ver primero la diferencia entre enfermedad mitocondrial y disfunción mitocondrial. La enfermedad mitocondrial son enfermedades de afectación mucho más severa, mucho más incapacitante. Muchas distrofias musculares tienen que ver con una enfermedad mitocondrial, pero eso es una enfermedad mitocondrial y eso, gracias a Dios, son mucho menos frecuentes que una disfunción mitocondrial. Lo importante es que también la enfermedad mitocondrial se ha visto que, aunque las dos son es muy poco frecuente, en los niños que están dentro del espectro hay poco más incidencia de enfermedad mitocondrial. Y en la enfermedad mitocondrial es importante que sepan que hay una alteración del ADN mitocondrial. En cambio, en la disfunción mitocondrial no es tanto una alteración del ADN, sino una alteración de la cadena de fosforilación oxidativa o el ciclo de Krebs, que es lo que les acabo de enseñar. Ok, entonces, ya viendo esa pequeña introducción bioquímica, que como les digo es un tema muy complejo, pero ¿qué es lo que vamos a poder pensar en un niño que está dentro del espectro qué signos de alerta temprano de posible disfunción mitocondrial? Y vamos a ver lo siguiente, por ejemplo, niños, cuando uno ve la historia, ok, los síntomas de autismo aparecieron al año y medio, a los 2 años, es decir, pero ya era un niño que a veces tiene muchas veces historia de hipotonía antes de que aparecieran los síntomas como tal. Hubo problemas de lactancia, niños que no tenían buena succión, o quizás hubo un retardo en la motricidad gruesa, o quizás hubo falta de gateo, o sea, la evolución no fue completamente normal en el primer año de vida. Síntomas además de un órgano, son niñitos que quizás fueron irritables, tuvieron muchos problemas de intolerancia a muchas fórmulas lácteas, o distensión, o estreñimiento, hay fatiga, puede haber fatiga, debilidad, intolerancia al ejercicio, o niñitos que babearon mucho, había problemas de masticación, reflujo, o sea, miles de cosas. También hay un síntoma muy importante que tenemos que tomar mucho en cuenta para pensar en disfunción mitocondrial, es el regreso o estancamiento después de un estrés fisiológico. O sea, son niñitos que cuando uno ve la historia clínica, resulta que empezaron a tener problemas de ese regreso, que yo he visto mucho en mi consulta, niños que iban avanzando bien, en una regresión, eso es importantísimo, se les puede quedar algo de este webinar, es eso. Niño que hace una regresión, o sea, que venía diciendo algunas palabritas y se regresa, o sea, las pierde, eso después, sobre todo a veces quizás después de un evento estresante como una otitis, una faringitis o una neumonización, hay que empezar en disfunción mitocondrial.
También niñitos que no progresan bien en tamaño, que haya signos de irritación o convulsiones, o que haya enfermedades en la familia vinculadas a la difusión mitocondrial como Parkinson, Alzheimer, Hodgkin, enfermedad de Lou Gehrig, esclerosis lateral amiotrófica, lupus, enfermedades autoinmunes. Bueno, todo eso hay que pensar que hay algo que está afectando a la mitocondria. De acuerdo a un estudio del doctor Rossignol y el doctor Fry, que son las personas que más han estudiado esta disfunción mitocondrial dentro de los trastornos del espectro autista, ellos hicieron un metaanálisis de varios trabajos y dijeron que el 79% de los casos con disfunción mitocondrial no estaban asociados a anormalidades genéticas, planteando la posibilidad de una disfunción mitocondrial secundaria. Es decir, eso nos podría estar explicando por qué ha aumentado tan exponencialmente los casos de trastornos del espectro autista en los últimos años, porque definitivamente hay que buscar una disfunción mitocondrial. Y definitivamente la mitocondria tiene la gran ventaja y desventaja de que ese órgano tan especializado, ese organero tan especializado en producir energía, es muy susceptible a las noxas ambientales. Y eso nos estaría explicando ese aumento. Cuando uno ve las estadísticas de autismo, a veces uno ve cuando en el mercado empezaron a hacer cuando hubo en ciertos momentos que hubo más tóxicos en el ambiente, por ejemplo, el caso típico es el famoso glifosato, que es un herbicida que se usa en los cultivos de grandes cultivos. Bueno, ese glifosato se ha estudiado mucho y definitivamente hay un problema altera en definitiva un problema tóxico que altera la mitocondria. Entonces, claro, cuando vemos esto empezamos a ver alimentos inflamatorios, metales pesados, mercurio, plomo, estrés en general. Cuando uno ve que estoy ese niño, disbiosis, pues ya pasamos a ver cómo fue el nacimiento de ese niño, si fue por cesárea o por parto, si hubo muchos problemas de infecciones en el primer año de vida con uso de antibióticos con frecuencia. Todo eso es un ciclo que llega a cambios en la microbiota. Algunos medicamentos como el acetaminofén, que a veces se abusa mucho de ellos, y muchos otros tóxicos ambientales, pues, los órganos fosforados, y también las ondas electromagnéticas que no existían hace unos 30, 40 años tanto como hoy en día. Y así pues uno puede ver muchas cosas. Esto es un estudio, una de las personas que les recomiendo es la doctora Susan Gott, que es una neuropediatra que estudió en Columbia, la Universidad de Columbia, y ahorita está en San Diego, en California, y una de las personas que más ha estudiado también esta disfunción mitocondrial, aparte del doctor Richard Fry y el doctor Rossignol. Después hay un centro en la universidad, en el Hospital Johns Hopkins, en Baltimore, en los Estados Unidos, que ha estudiado, precisamente se ha estudiado, a estudiar la relación entre disfunción mitocondrial y autismo. Entonces, según la experiencia de ellos, del Instituto Kennedy Krieger Institute, la disfunción mitocondrial, por deficiencia en complejo 1, como le dije hace un rato, es uno de esos complejos mitocondriales que se ven en esa membrana interna de la mitocondria. Es una causa común en los casos del autismo regresivo, o sea, lo que le digo, un niño que venía avanzando bien y de repente hace un retroceso. Pero lo interesante de esto es que ellos han visto que empezando esa recuperación, desde apenas a verse los signos, las respuestas de recuperación son mucho más rápidas a la terapia metabólica, que vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, ¿qué exámenes ya más en concreto podemos pensar? Ya vimos la historia clínica, pero vamos a ver qué examen podemos usar. Entonces, cada uno de estos, como les digo, es para todo un webinar larguísimo, pero básicamente lo que quiero es que sepan que se pueden hacer estudios de panel de carnitina, acetilcarnitina, amonio, lactato, aminotransferasa, alanina, piruvato, porque cada una de esos vías metabólicas que pues, se pueden activar, uno puede pensar ya que no está funcionando adecuadamente la mitocondria. También se puede hacer un hisopado bucal de la membrana, de la mucosa de la boca, y se puede ver cómo están esas células, los complejos de electrones 1, 2, 3 y 4. O sea, el complejo de fosforilación oxidativa. Y también se ha estudiado el ADN del núcleo involucrado también en la función mitocondrial. También se ha visto que a veces en resonancias magnéticas se podrían observar niveles elevados de lactato, que es uno de los marcadores de difusión mitocondrial. Y por último, el perfil de ácidos orgánicos,
en orina proporciona información acerca de marcadores mitocondriales y disparadores de la función mitocondrial. Que eso lo vamos a ver, esto un poco en este seminario, vamos a ver un poco más el examen de ácido orgánico. Es un instrumento que usamos mucho aquí en NutriWide y nos ayuda mucho porque nos da mucha información qué tratamiento vamos a hacer en estos niños. Entonces, utilidad del perfil ácido orgánico en el diagnóstico y abordaje de la disfunción mitocondrial. Bueno, el perfil ácido orgánico es una muestra de orina, como les dije, donde se estudian muchos metabolitos en unas máquinas especiales. La gente del laboratorio Great Plains tiene hasta 76 marcadores. Entonces, ellos tienen marcadores propiamente del ciclo de Krebs, que les mencioné hace un rato, y también de otra parte de la función mitocondrial. Y lo interesante es que no solamente tiene marcadores de función mitocondrial, sino marcadores de la parte de disbiosis, y lo vamos a ver aquí, que a veces interrelacionando unas con otras podemos pensar en difusión mitocondrial. Entonces, ¿qué es un ácido orgánico? Es un compuesto orgánico producido producto del metabolismo celular. Son sustancias en las que el carbono y el hidrógeno siempre están presentes, pero pudieran contener elementos de oxígeno, nitrógeno, sulfuro y fósforo. Pueden ser producto del metabolismo humano o del metabolismo de hongos y bacterias. ¿Y por qué eso es importante? Porque, claro, acuérdense que uno está en relación completa con su microbiota. Entonces, podemos saber cómo está esa microbiota, si aumentó la cándida, si aumentó la cándida, si hay bacterias, que producen inflamación o una alteración del sistema inmunológico. O sea, nos pueden servir para mucho. O sea, cómo está nuestra relación con la microbiota, sin tener todavía un examen de esos. Y los metabolitos pasan al torrente sanguíneo y son filtrados en los riñones y excretados en la orina. Entonces, ¿por qué es importante que sea en la orina? Porque en la orina vamos a ver un filtrado mucho más concentrado de estos metabolitos que quizás no vamos a ver en otra parte del cuerpo, en sangre o en saliva. Entonces, en la orina los metabolitos se concentran hasta 100 veces en la orina que en sangre. Por eso es que es importante y se debe hacer en orina. Entonces, utilidad de los ácidos orgánicos. Bueno, volvemos a lo mismo. Su concentración nos puede dar pistas de lo que está pasando en el organismo. Entonces, existen, como les dije, muchos tipos de ácidos orgánicos. Por ejemplo, el ácido láctico es un subproducto natural del metabolismo de la glucosa. Nuestro cuerpo lo produce. Mientras que el ácido tartárico es un producto de la actividad de hongos y levadura, el cuerpo humano no lo produce. Entonces, fíjate que no puede decir dar mucha información. Entonces, volvemos a lo mismo. Detectar, uno de los hallazgos, detectar sobrecrecimientos de microorganismos patógenos. Entonces, fíjate qué interesante esto. Por ejemplo, una muestra de ese, cuando vamos a ver cándida o algunos signos de disbiosis, a veces no lo vemos en la muestra de heces, porque ellos a veces la cándida, cuando está dentro del sistema digestivo, ella forma una especie de cásar que se llama llamado biofilm, y a veces cuando te toma la muestra es difícil encontrar que haya candidiasis positiva porque no se muestra. Pero sin embargo, a través de los metabolitos productos de la actividad en el examen de ácidos orgánicos, por ejemplo, en el caso de la arabinosa, podemos encontrar signos de que hay cándida. Entonces, le voy a poner un pequeño ejemplo del perfil de ácidos orgánicos que hace el laboratorio Great Plains, que ahora llamamos Mosaic Diagnosis, y sus secciones. Entonces, fíjate, como pueden ver, es un examen, hay que tener un entrenamiento para verlo, pero si se tiene ese entrenamiento, podemos ver, nos da mucha información. Y aquí lo que tenemos un paneo general de lo que en el examen podemos ver, fíjate, una primera parte, crecimiento microbiano intestinal, marcadores de Clostridium, que es una bacteria que puede ser inflamatoria, marcadores de disbiosis, marcadores propiamente de la función mitocondrial, del ciclo de Krebs, que les expliqué hace un rato. El marcador es de oxalatos, que es un cristal que a veces se deposita, que puede estar en relación con la arabinosa, pues también puede alterar la función del ácido oxálico, puede alterar la función mitocondrial. Hay marcadores de neurotransmisores. Fíjate que cuando está alterado la microbiota, no se forman bien ciertos neurotransmisores, que son los que conectan las diferentes neuronas, por ejemplo, dopamina, serotonina, epinefrina. Hay marcadores de cómo se está procesando la energía, hay marcadores de nutricionales, vitamina del complejo B, marcadores de desintoxicación y marcadores de descarte de errores innatos del metabolismo. Entonces, viendo aquí un poco con más detalle, fíjate que el crecimiento microbiano intestinal, uno de los que vemos, el número 7, que es el marcador de cándida, es la arabinosa, muchas veces está alterado. También hay marcadores de MOL o de hongos, que muchas veces en estos niños la intoxicación por
por hongos del ambiente, pueden estar afectando también a estos niños. También hay marcadores de disbiosis, marcadores de la bacteria Clostridium. Los marcadores del Clostridium pueden alterar también el metabolismo de la producción de neurotransmisores. Por ejemplo, fíjense en la manera en que los hongos y levaduras afectan el ciclo de Krebs. Por ejemplo, fíjense que la levadura, que la cándida, como ese hongo, puede producir la arabinosa, y esa arabinosa se transforma definitivamente en etanol. Etanol es un alcohol. Estos niños, fíjense que muchas veces esa membrana de la levadura, de la cándida, al final se metaboliza y puede producir alcohol. Fíjate que estos niños, cuando hay intoxicación por cándida, muchas veces lo que tenemos es síntomas de niños que se ríen solos, niños desconectados, tal cual como si hubiera una intoxicación etílica. También se ve que están, por ejemplo, para producir el ciclo de Krebs, usamos la vitamina del complejo B, sobre todo la vitamina B6. En la mayoría de los casos, mi experiencia, esto está alterado en estos niños. Como le digo, hay marcadores de disbiosis. Podemos ver cómo está esa microbiota, sobre todo asociada con una clínica de estreñimiento, heces no bien formada, bueno, toda una historia que podemos ver. Esto podemos ver cómo estamos parados. Después, hay marcadores, como le dije, de oxalatos. El oxalato es todo un tema también, pero se ha descubierto, los cristales de oxalato, que aparte de producir litiasis renal o piedra en los riñones, también se depositan en las articulaciones y pueden producir dolor o alteración propiamente de las articulaciones, pues puede producir dolor. Entonces, fíjate, eso es lo que nos habla muchas veces, que lo vemos muy frecuente también, los niños con caminar en puntillas, o bueno, se pueden ver esos oxalatos. Los oxalatos contribuyen, como les digo, a la disfunción mitocondrial, ¿no? Hay una alteración de la producción del glutatión, que es otro tema que no lo voy a hablar hoy porque es muy largo, pero quiero que sepan que el glutatión es la principal molécula de desintoxicación. Y se produce por una vía que se llama la transsulfuración. Bueno, esa vía, pues, o la producción de 3 oxidativo, y eso también puede producir alteración de la mitocondria. Como le digo, la mitocondria es muy susceptible a ser afectada. Pero también lo interesante de la mitocondria es que puede ser, su función también, ella es muy noble porque puede recuperar su función muy rápidamente. Entonces, volvemos a ver lo mismo, hay marcadores del ciclo de Krebs que les dije al principio, y volvemos aquí, marcadores del ciclo de Krebs, varios. Entonces uno puede ver entre eso y la relación con la microbiota, los oxalatos, los neurotransmisores y la parte nutricional y los marcadores de desintoxicación, todo eso lo podemos ver en un examen de ácido orgánico. Entonces, volviendo al tema inicial, entonces volvemos a lo mismo, alimentos enemigos inflamatorios, tóxicos ambientales, todo un tema que para miles de webinar. Y lo interesante es que quiero que vean que estos marcadores que les dije yo del examen de ácido orgánico afectan a la mitocondria como tal, pueden estar relacionados con disbiosis, producción de hongos y levaduras, sobrecrecimiento bacteriano, oxalatos, niveles nutricionales bajos, sobre todo vitaminas del complejo B, y oxidación de ácidos grasos. Bueno, todo esto carrusel que está aquí, en definitiva, puede alterar la mitocondria. Bueno, aquí como les dije, hay los marcadores de neurotransmisores, cuáles son los que se miden en este examen: dopamina, que tiene que ver con los estados de ansiedad, noradrenalina, que tiene que ver con los estados de atención y el metabolito del triptófano, como la serotonina y la melatonina. La serotonina tiene que ver con los estados de ánimo que se transforma, la serotonina se transforma en melatonina, que tiene que ver con los ciclos de sueño y vigilia. Fíjense que cada uno de estos síntomas que estamos viendo pueden estar afectados en niños que están dentro del espectro. Hay problemas de sueño, hay problemas de falta de atención, hay problemas de ansiedad, todo eso puede verse. Por ejemplo, fíjate un ejemplo muy interesante que quiero que vean aquí. Por ejemplo, la dopamina se tiene que transformar en norepinefrina, que es el neurotransmisor de la atención.
¿Y qué pasa? Hay la bacteria Clostridium, que puede aparecer en muchas o cuando hay disbiosis intestinal, esa bacteria Clostridium inhibe una enzima que se llama la dopamina beta hidroxilasa. Y eso hace que se acumule en la dopamina, y esa dopamina acumulada se llama dopamina, puede ser tóxica. O sea, que fíjate cómo hay que ir viendo todo, ¿no? Después, también en el examen de ácidos orgánicos, el perfil de ácido orgánico, vemos errores innatos del metabolismo. Gracias a Dios, eso es un valor que yo casi no lo consigo alterado en el examen, pero también nos puede ayudar a detectar errores innatos del metabolismo. Conclusión. La disfunción mitocondrial está presente en un gran porcentaje de las personas diagnosticadas con autismo. Dos de estos casos, el porcentaje mayor de los casos de disfunción mitocondrial son factores no genéticos. Eso explica el aumento desproporcionado del autismo en los últimos años. Identificando los factores que pueden estar incidiendo en la disfunción mitocondrial y actuando sobre ella, es posible obtener mejoras. El perfil de ácidos orgánicos es una herramienta útil y no invasiva, porque es una muestra de orina, para el diagnóstico de la disfunción mitocondrial y para identificar factores que le impactan, pues, ¿no? Y factores que favorecen la función mitocondrial, por supuesto, el ejercicio, la alimentación aplicando el protocolo 3R, respiración de aire limpio, a la carga tóxica y suplementación, que bueno, cada uno de estos temas da para un webinar, pero sepan que es importante el diagnóstico y hay solución si se hace un tratamiento a tiempo. ¿Okay? Bueno, entonces, muchas gracias por la atención prestada. Bienvenidos a todos los que están aquí hoy presentes. Para mí es un gran honor y un placer estar nuevamente aquí, siguiendo con estas maravillosas exposiciones sobre cómo hacer el abordaje del trastorno del espectro autista desde la inmunonutrición. Me toca hablarles sobre cuál es ese impacto que tiene la disbiosis intestinal en el trastorno del espectro autista. Yo soy la doctora Yuli Bersura, inmunólogo y embajadora de NutriWay. Entonces, desde hace ya más de 2000 años, Hipócrates afirmaba que todas las enfermedades comienzan en el intestino y estaba totalmente en lo cierto, porque el 70% de nuestro sistema de defensa se concentra allí en el intestino. Nosotros los seres humanos tenemos un conjunto de tejidos y células especializadas, que es ese sistema de defensa, que están regados en todo nuestro cuerpo para defendernos. Pero como el intestino, entre el intestino delgado e intestino grueso, son órganos muy extensos, esas células y tejidos especializados se concentran allí en el intestino, que se ha denominado tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal. Entonces, el intestino tiene el 70% de la responsabilidad de defendernos. Por lo tanto, no es difícil entender que todos los alimentos que nosotros consumimos pueden tener un impacto positivo o negativo sobre ese sistema de defensa. Y para nosotros, los alimentos, además de aportar calorías, pueden aportar inflamación. Por eso que pueden tener también un impacto negativo, que sería la inflamación. Ya desde hace 10 años, o en los últimos 10 años, se han hecho múltiples estudios para poder entender este eje microbiota intestino-cerebro, en donde nuestro cerebro es el primer cerebro, el intestino es el segundo cerebro y la microbiota intestinal es el tercer cerebro. La microbiota intestinal, que lo vamos a ir desarrollando más adelante, es ese conjunto de microorganismos, sobre todo bacterias que se concentran allí en el intestino, que nosotros alimentamos cuando comemos. Esos microorganismos toman esos alimentos, sobre todo las fibras, y producen sustancias que nos van a ayudar a nosotros, porque conviven con nosotros en simbiosis, en mutuo beneficio. Y van a generar sustancias que permiten producir hormonas, que permiten modular nuestro sistema de defensa, que permite producir vitaminas del complejo B y K, y también la producción de neurotransmisores que son tan importantes en nuestros niños, que están dentro del espectro. Y esta comunicación microbiota intestino-cerebro se genera a través del nervio vago. Es por eso que se ha demostrado que la microbiota intestinal cumple un papel fundamental en la patogenia del trastorno del espectro autista, y nuestros niños, que nosotros lo vemos muchísimo en nuestra consulta, sufren
de muchos síntomas gastrointestinales asociados a esta disbiosis intestinal, que no es más que el desequilibrio de esta microbiota, y por eso todo se vuelve un caos, que al final va a generar un intestino permeable, es decir, va a generar poritos en el intestino. Y esa generación de poritos va a permitir que alimentos parcialmente digeridos, toxinas, bacterias pasen a la circulación, generen una respuesta inflamatoria y eso también llegue al cerebro de nuestros niños y por eso también se genera una neuroinflamación. La doctora María Jesús Clavera también afirma que el autismo es un problema intestinal grave que repercute en el cerebro. No es un problema cerebral, es el cerebro, es una consecuencia. Entonces, nosotros reafirmamos que esto es así porque en nuestra consulta día a día demostramos que cuando sanamos el intestino de estos niños, equilibramos su microbiota, por supuesto, quitando todos estos factores tóxicos, cargas, al final, estos niños, y mejorando la mitocondria, que ya, la función de la mitocondria, que ya el doctor Marcano lo debe haber explicado, estos niños mejoran considerablemente su atención, su lenguaje verbal, socializan más, están más conectados. Así nos dicen las madres, los padres de estos niños. Entonces, la principal causa de esa disbiosis, que ya yo les vengo hablando, esa disbiosis intestinal, es la alimentación proinflamatoria. Fíjense que todo está conectado. Seguimos hablando del intestino, por supuesto. La alimentación proinflamatoria viene representada por los cereales, los lácteos de vaca y azúcares, sobre todo los cereales que contienen el gluten en forma de prolaminas, que es de difícil digestión, y que al ser de difícil digestión alimentan mal a estas bacterias, desequilibrándolas, por eso que se llama disbiosis intestinal, y también producen inflamación intestinal. Y ya se ha demostrado muy bien científicamente, ya hay suficientes estudios que demuestran que ese gluten en sí mismo puede estimular la liberación de sonulina y generar el intestino permeable o exacerbar ese intestino permeable. Los lácteos de vacas también son de difícil digestión y el azúcar alimenta a la cándida, que es una de las levaduras que están normalmente ahí en el intestino, pero que cuando sobrecrecen generan un problema, que también en estos niños se ve mucho el sobrecrecimiento de cándida en intestino delgado. Entonces, este intestino permeable va a generar una respuesta inmunitaria o inmune anormal que va a hacer que se genere una inflamación sistémica. Es como que al permear el intestino, como que abres la puerta para que esa inflamación se vaya a otros órganos y sistemas, pero también altere la barrera hematoencefálica y vaya al cerebro. Por eso que aquí podemos ver bien, de forma bien esquemática, cómo ese desequilibrio de la microbiota genera ese intestino permeable que va o que genera posteriormente esa inflamación sistémica que permea, lo vamos a ver más adelante, esa barrera hematoencefálica, que es la que separa al cerebro de los otros órganos, ¿verdad? Y entonces genera una alteración de esos neurotransmisores ahí en el cerebro, que por supuesto se ve reflejado en la conducta de estos niños. Entonces, es así como los estudios afirman que el estado neuroinflamatorio no se genera en el cerebro, sino que proviene, es una consecuencia de esa inflamación sistémica crónica producto de un intestino permeable. ¿Y cuál es la principal causa del intestino permeable? La disbiosis intestinal. Por eso que hoy estamos hablando de esta disbiosis. Pero para que ustedes tengan una idea de cómo se ve un intestino saludable, un intestino permeable, es importante que entiendan que yo les decía, bueno, tenemos un intestino, ¿verdad? Que es un tubo larguísimo, pero está revestido de una capita mucosa, de una barrera, que es lo que ustedes ven aquí, que son estas células que están uniditas unas al lado de las otras. Es una barrera semipermeable selectiva. Aquí podemos ver la luz intestinal, los anticuerpos, el moco. Y fíjense que aquí no vemos poritos, ¿ok? No pasa nada, está cumpliendo sus funciones correctamente. Pero en un intestino permeable ustedes pueden ver cómo esas celulitas perdieron esas uniones estrechas que las mantienen uniditas y se abren esos espacios. Entonces, esa barrera ya deja de ser selectiva,
Y entonces pueden pasar esos alimentos parcialmente digeridos, esas bacterias que vemos aquí pueden pasar fácilmente a la circulación y generar una respuesta inflamatoria sistémica que puede posteriormente llegar al cerebro, ¿ok? Que ese es el punto hoy de esta presentación. Por eso que es tan importante tener este intestino sano. Y en estos niños vemos que son más susceptibles a los desequilibrios de la microbiota, es decir, a la disbiosis intestinal, son más susceptibles al intestino permeable y son más susceptibles también a alteraciones en la digestión. Ya desde la digestión puede haber problemas que al final generan el desequilibrio de la microbiota, el intestino permeable y la inflamación sistémica. Entonces, podemos ver que, de manera más esquemática aquí, que esta barrera intestinal de la que les estoy hablando es semipermeable, selectiva, no deja entrar todo. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, bueno, este intestino, a través de la barrera intestinal, tiene el 70% de la responsabilidad de defendernos y de ver qué va a dejar pasar? Lo bueno, lo malo no. ¿Qué deja pasar? Todo lo que se digiere, esos micronutrientes o esas moleculitas pequeñitas deben pasar a través de esa barrera para ir a la circulación y puedan nutrir todos nuestros tejidos, nuestros órganos. Entonces, esa barrera tiene función de barrera física, de barrera química y de barrera inmunológica. Cuando hablamos de la inmunológica es que ahí se concentra el 70% de nuestro sistema de defensa, como se lo dije anteriormente. En esta gráfica podemos ver muchísimo mejor cómo es esa barrera intestinal. Fíjense que es un conjunto de células que están unidas por estas, valga la redundancia, estas uniones estrechas, formando esta barrerita. Aquí vemos las microvellosidades, que es donde se absorben los nutrientes, que luego van a pasar a la circulación sanguínea. Primero pasan al hígado, por supuesto. Aquí vemos la capa de moco, la microbiota, que son bacterias, generalmente. Y vemos también cómo están estos anticuerpos, que son los soldaditos, que nos defienden ahí en la luz intestinal y que también en estos niños pudiera haber una alteración de la producción de estos anticuerpos soldaditos inmunoglobulinados. Y todo lo que ven aquí, placa de Peyer, nódulos linfáticos, es ese tejido linfoide asociado a la mucosa gastrointestinal, que es el sistema de defensa que está allí concentradito en el intestino. Entonces, fíjense que es bastante complejo, esta manera esquemática nos ayuda a entender un poquito más, y volvemos a que ese tejido linfoide asociado a la mucosa gastrointestinal es ahí donde se alberga el 70% de estos linfocitos, que es el 70% de nuestro sistema de defensa. Por eso que se sabe que lo convierte en el órgano inmunológico más extenso del cuerpo, el intestino. Entonces, con más razón debemos cuidarlo. Y fíjense que dependiendo de la predisposición genética que puede ocurrir en estos niños, en este caso, que puede haber una predisposición genética, pues esa reacción inflamatoria se verá reflejada en diferentes órganos y sistemas, que en estos niños lo vemos en su cerebrito y la forma en cómo ellos hay alteración de esos neurotransmisores, esa neurogénesis, y por eso aparecen todos estos síntomas que ya conocemos. Por eso que es muy importante en niños que están dentro del espectro mantener una buena salud, pero en todos los niños y en todas las personas, ¿ok? Muy importante tener una salud intestinal. Entonces aquí podemos ver la luz intestinal, la barrera intestinal representada de esta manera. Aquí ya estamos viendo que está permeable la circulación sanguínea y la barrera hematoencefálica. Esto es una manera esquemática de entender cómo el intestino permeable genera un cerebro permeable y genera el trastorno del espectro autista o lo exacerba. ¿Ok? Entonces, fíjense, lo más importante es saber que la alimentación proinflamatoria, las infecciones, la disbiosis intestinal es una de las principales causas de intestino permeable. Y podemos ver que esa alteración de la barrera intestinal, porque por la misma alimentación, porque se libera la solunina y abre esas uniones estrechas y abre estos espacios, estos poros, vemos cómo los alimentos parcialmente digeridos, ya vemos aquí la inflamación, citoquinas proinflamatorias, sustancias parcialmente digeridas, es todo. Voy a resumirlo como la cascada inflamatoria, porque no quiero ser tan molecular y científica, sino que quiero que lo entiendan. Fíjense cómo eso también permea la barrera hematoencefálica y esa cascada inflamatoria pasa al cerebro, ¿ok? Porque se permea esa barrera hematoencefálica que nos separa
de los otros órganos. Entonces, al pasar esa cascada inflamatoria del cerebro, porque se permea esa barrera hematoencefálica, se activa esa microglía, también se activan otras células ahí que se llaman astrocitos. Al final, esa cascada inflamatoria que venía de la sangre ahora es una neuroinflamación, ahora genera una inflamación a nivel del sistema nervioso central. Y esto es lo que hace que disminuya el metabolismo de los neurotransmisores, la neurogénesis, que haya más excitoxicidad. Por supuesto, eso lleva al trastorno del espectro autista y todo lo que nosotros sabemos que estos niños expresan a través de estos síntomas. Es decir, que los síntomas que ellos presentan es la expresión de esta neuroinflamación. Es lo que quiero que se lleven hoy. Y por supuesto, podemos intervenir. Entonces, como les decía anteriormente, la principal causa de intestino permeable es ese desequilibrio de la microbiota. Entonces, vamos a estudiar un poquito más lo de la microbiota, que yo les decía, sí, son esos microorganismos que conviven con nosotros en el tracto gastrointestinal de manera simbiótica, es decir, en mutuo beneficio. Recuerden que nosotros los alimentamos y ellos generan sustancias para ayudarnos, ¿ok? Tenemos 10 microorganismos por cada célula intestinal, tiene 100 veces más genes que el genoma humano, el 95% está ubicado en el colon, es verdad, en la porción final del intestino delgado y en el colon, y cada uno tiene una microbiota específica. Por supuesto, a nivel de la población mundial hay ciertos filum que se repiten, pero siempre hay diferencias entre un individuo y otro. Entonces, como son microorganismos que no podemos ver, también lo han denominado el órgano invisible, y fíjense que ya se sabe que es el tercer cerebro, como se lo decía anteriormente. Y esta microbiota es muy importante porque influye en el desarrollo del sistema nervioso central, en la homeostasis neuropsicológica y gastrointestinal a través de ese eje. O sea, es obvio que esta comunicación es lo que permite que haya un buen desarrollo del sistema nervioso central y que se produzcan bien estos neurotransmisores para que nuestros niños puedan de alguna manera conectarse más, socializar, hablar, ¿sí? Comunicarse. Entonces, cuando esta microbiota está en equilibrio se llama eubiosis, es decir, hay un equilibrio entre los simbiontes, que son esas bacterias que promueven la salud, como yo les decía, nos ayudan a producir hormonas, neurotransmisores, mejorar nuestro sistema de defensa, producir vitaminas del complejo B-K. Esto tiene que estar en equilibrio con los que sean potencialmente dañinos, que son los patobiontes. Y por eso se llama eubiosis intestinal. Por supuesto, cuando se desequilibra es que predominan lo que no queremos, que son los patobiontes. Y aquí podemos ver en esta gráfica bien bonita, donde volvemos a ver la barrera intestinal y vemos como la disbiosis producida sobre todo por la alimentación, fíjense, drogas, alcohol, de alguna manera generan este desequilibrio, sobre todo nuestra alimentación proinflamatoria en nuestra cultura occidental, que va a hacer que se generen estos lipopolisacáridos que están en las bacterias gram negativas y que van a hacer que se abran estos espacios, se abran los poritos, ¿no? Entre una célula y otra, y eso todo va a generar esa cascada inflamatoria de la que yo les hablaba. Esa cascada inflamatoria se va a nivel sistémico, pero puede generar alteraciones en miles o en varios, para no decir mil, en varios órganos y sistemas, como el hígado, las enfermedades, puede generar enfermedades autoinmunes, enfermedades neurológicas, como el trastorno del espectro autista, trastornos metabólicos, diabetes, infecciones, envejecimiento, pero nosotros hoy nos vamos a centrar en el trastorno del espectro autista. Y fíjense todo lo que hace la disbiosis, por eso es que yo les decía que era tan importante la salud intestinal en nuestros niños que están dentro del espectro, en todos los niños y todas las personas. Entonces, ya existen, como les decía, estudios donde ya se ha demostrado qué pasa con la microbiota de estos niños. Hay una disminución de las bacterias productoras de butirato, que el butirato es uno de los principales ácidos grasos de cadena corta que producen estas bacterias y que son necesarias para mantener la integridad de la barrera intestinal y la barrera hematoencefálica. La barrera, la barrera selectiva también de que separa al cerebro, que es la barrera hematoencefálica. Y por eso hablamos de intestino permeable, cerebro permeable. Bueno, aquí tenemos varios estudios
en lo que han concluido, y por eso es tan importante el equilibrio de esta microbiota. Y por eso se ha sugerido este nuevo término psicobiótico, que es un organismo vivo que cuando se ingiere en cantidades adecuadas produce un beneficio para la salud mental, es decir, es un probiótico para el cerebro. Así como nosotros decimos, bueno, vamos a indicarte unos probióticos, que previo a un examen de ese vemos cuáles son los que realmente necesitas, que son esos mismas microbiota, pero en suplementos. Así como hay para mejorar la salud intestinal, hay unos que se han ya estudiado, que son específicos para mejorar el metabolismo de nuestros neurotransmisores, y ya se ha estudiado, por ejemplo, se ha demostrado que el Lactobacillus plantarum, esta cepa, puede reducir la severidad de la ansiedad y la depresión, por ejemplo. Pero fíjense cómo cada vez más los estudios lo demuestran. Y fíjense que algo que también tenía que decir es que la alteración de la microbiota, es decir, el desequilibrio de la microbiota intestinal, hace que se pierda la tolerancia a los alimentos. Es ahí donde aparecen mala digestión de alimentos, se exacerba esa mala digestión de los alimentos, se altera la respuesta inmune ahí contra esos alimentos y aumenta también la permeabilidad intestinal. Pero todo esto lleva también a las sensibilidades alimentarias. Es decir, tu sistema de defensa va a generar anticuerpos contra esos alimentos que los va a reconocer como extraños y va a exacerbar esa inflamación intestinal, ese intestino permeable y esa inflamación sistémica. Por eso que es bien importante también estudiar las sensibilidades alimentarias, que no es más que a través de una muestra de sangre capilar, te pullas con el dedito, vas a poder ver o vamos a poder medir qué tantos anticuerpos o inmunoglobulina G presenta sobre ciertos grupos de alimentos. Aquí podemos ver que, bueno, entre el huevo y los lácteos, 0. Aunque nosotros en nuestros niños, nada de lácteos, ni vaca, ni cabra, ni oveja, ni búfalo. Una de las sensibilidades alimentarias más comunes es la del gluten, ¿ok? Que no es la enfermedad celíaca, ¿ok? Es la sensibilidad al gluten no celíaca, que a pesar de que también se genera una respuesta inmune, no es un fenómeno autoinmune como tal, y cada vez más va aumentando. Entonces, es importante, como yo les decía en la primera lámina, en una de las primeras láminas, que el gluten contiene glutelinas y prolaminas, o en forma de prolamina, y que estas prolaminas son las que son, valga la redundancia, de difícil digestión, y al ser de difícil digestión, generan inflamación intestinal y estimulan la liberación de zonulina y abren esas uniones estrechas y permean nuestro intestino. Y fíjense que eso está en los cereales, en todos los cereales: trigo, cebada, centeno, incluyendo avena, incluyendo mijo, maíz, que tiene un 55%, tiene bastante, y arroz, que es el que menos tiene. Entonces, cuando hablamos de gluten, es en todos los cereales, no es nada más evitar el trigo. La pregunta es, ¿y cómo se identifica la disbiosis intestinal? Bueno, a través de los síntomas, una buena historia clínica. Obviamente los síntomas nos dicen mucho, son los que hacen por lo menos el 80-90% del diagnóstico, y esos síntomas nosotros los podemos también verificar con nuestro cuestionario de salud, que está disponible gratis en la página web de NutriWhite, y a través de pruebas especiales confirmamos esa disbiosis. Entonces, fíjense que esta es una de las que más hacemos, que es el GI 360 o Gastrointestinal 360, que estudia los 6 principales filums de bacterias: Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria, Tenericute y Verrucomicrobia. Nos da un índice de disbiosis, nos dice realmente si hay sobrecrecimiento de ciertas bacterias menos beneficiosas que le quitan espacio a las más beneficiosas, y ese es el desequilibrio. Nos va a decir si hay cándida, en esta podemos ver, y nos va a decir cómo está esa inmunoglobulina secretora, si está aumentada, si está disminuida, y qué otras bacterias pudieran estar aumentadas. Aquí podemos ver claramente que hay una bacteria gram negativa aumentada, que es la Klebsiella. Eso hay que tratarlo. Generalmente trae su antibiograma, es decir, coloca al microorganismo con antibióticos naturales y con antibióticos sintéticos para saber cuál es el grado de sensibilidad para poder hacer un tratamiento específico. Y aquí, por ejemplo, en la cándida vemos que es muy sensible a la berberina y al grapefruit C extra, por ejemplo. Pero también se puede usar la nistatina, que lo usamos muchísimo también. Entonces, fíjense cómo estos exámenes hacen que nosotros podamos ir directo al blanco. Cuando confirmamos con el examen
y vamos directo al blanco porque hacemos un tratamiento específico para cada paciente. También nos da información sobre sus marcadores de digestión-absorción, sus marcadores de inflamación, los inmunológicos. Piensa que la inmunoglobulina está muy baja. Cuando está muy baja, esto es una de las causas del desequilibrio de la microbiota y sobre todo el sobrecrecimiento de Cándida. ¿Cómo están esos ácidos grasos de cadena corta, sobre todo el butirato, que es tan importante, que el doctor Marcano ya debe haber hablado, que nuestras mitocondrias necesitan ese butirato y por eso ese intestino tiene que estar saludable, porque ese butirato también nos ayuda a producir energía en forma de ATP en esas mitocondrias. Entonces todo tiene una relación, por eso que quisimos enseñarles sobre la disfunción mitocondrial y sobre la disbiosis, que es el eje ahí, ese desequilibrio en el intestino. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo podemos equilibrar la microbiota y sanar intestino? Pues nosotros tenemos este abordaje que hacemos desde la inmunonutrición. Fíjense que ahí el centro definitivamente es el intestino y las primeras 3 R que nosotros, como les decía, revisamos síntomas, confirmamos diagnóstico a través de exámenes especiales si es posible, removemos esas sensibilidades y el gluten para después, con otras 3 R, reponer con los alimentos y nutrientes específicos para cada quien, reparar ese intestino, esa disbiosis con antibióticos y micronutrientes específicos para poder entonces reintroducir esos alimentos que a lo mejor le estaban causando sensibilidad, pero que no son cereales lácteos de vaca y azúcares y que podemos rotar. Todo eso es para que nuestros niños recuperen su salud, nuestros niños puedan conectarse más, socializar, mejorar su lenguaje verbal, ¿ok? Prestar atención. Es lo que nos sucede con nuestros niños. Cuando nosotros hacemos este abordaje, ellos mejoran considerablemente. Y en nuestro protocolo 3R, nosotros sí es verdad que removemos todos los cereales, lácteo de vaca, azúcares, soya y maní, rectificamos dependiendo de las sensibilidades, por eso que es importante hacer las sensibilidades alimentarias, rectificamos con estos alimentos que ustedes ven aquí, y sí es verdad que nuestra alimentación se basa en este semáforo, en esta luz verde, debe ser muy rica en vegetales, hortalizas, proteínas de origen animal y grasas buenas. Entonces, básicamente, este es nuestro protocolo 3R que nosotros vamos adaptando a cada niño. Por supuesto, dependerá de los resultados de ciertos exámenes, los resultados de las sensibilidades, pero también ya de una vez, esto es lo primero que nosotros hacemos. Entonces, no quería irme sin decirles que, bueno, que la alimentación tiene ese impacto sobre el metabolismo celular, de que ha hablado mucho el doctor, y a nivel de la microbiota intestinal. En el metabolismo celular ya se sabe que el catabolismo inhibe inflamación, pero que el anabolismo estimula todos esos factores de transcripción y enzimas que te llevan a que se genere esa inflamación. Y fíjense cómo la alimentación, dependiendo si es proinflamatoria o antiinflamatoria, que es lo clave de aquí, también para el metabolismo celular. Por supuesto, si es una alimentación antiinflamatoria, te mantiene en eubiosis, equilibrio, que inhibe inflamación, pero que si es una alimentación proinflamatoria, genera disbiosis y estimula la inflamación. Y fíjense cómo el intestino permeable, que te lleva a esa inflamación crónica, sistémica, de bajo grado, descrita muchas veces como de bajo grado, genera múltiples enfermedades neurodegenerativas, incluyendo esclerosis múltiple, Alzheimer, Parkinson, autismo, entre otras. Hoy precisamente estamos hablando de trastorno del espectro autista. Entonces no nos podemos ir sin este resumen o esta idea para poder cerrar y entender que el problema es la inflamación crónica. Pero ¿de dónde viene esa inflamación crónica? De ese intestino que no está sano, de esa disbiosis intestinal, ese desequilibrio de la microbiota, pero por la forma en cómo nos alimentamos. Entonces, bueno, no quería irme también sin decirles que este paquete está espectacular, de 5 consultas, donde vamos a realizar este examen de ácidos orgánicos, que como el doctor les debe haber explicado, incluye, ¿no?, este ácido orgánico. Ahí podemos estudiar incluso el desequilibrio de la microbiota, porque podemos ver si hay sobrecrecimiento de hongos, como la cándida, y también podemos ver si hay sobrecrecimiento de bacterias, o sea, si hay ese desequilibrio de la microbiota. Todo este abordaje es de la inmunonutrición. Fíjense que también hay un curso, aprovechen esta promoción que está espectacular, y fíjense que también puede ser pagado
en cuotas. Ha sido un placer estar hoy aquí con ustedes y bueno, nos vemos en la próxima entrega.